Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este acto en el que presentamos el libro Los caminos del hambre, el caso de Alozaina, La Arbolá, escrito por Miguel Alba Trujillo, a quien agradezco y agradecemos su trabajo en este proyecto y su investigación sobre la realidad de nuestro pueblo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para mí, como concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alozaina, es un orgullo poder abrir la presentación de este libro, que nos cuenta una parte muy importante de nuestra historia reciente. Nos lleva a una época llena de luces y sombras, un tiempo muy duro, marcado por una difícil situación de la crisis. Esto inevitablemente se vivió agravado en el mundo rural, donde la pobreza era el pan de cada día junto a la ausencia de la educación y la enseñanza. Este trabajo nos narra la cruda realidad de aquella Alozaina, campesina y trabajadora, víctima de la tiranía y del caciquismo. Tenemos que recordar siempre de dónde venimos, quién somos. Por tanto, no podemos olvidarlo para seguir construyendo una sociedad llena de color y no retroceder. Debemos tener memoria para continuar la lucha de nuestros padres y abuelos hacia un futuro justo y alejado del blanco y negro de la época. También, una vez más, se habla del coraje, de la valentía del pueblo pechero, que, como se cuenta, fue a manifestarse a Málaga varias veces, en busca de ayuda para sobrevivir y sacar adelante a la familia. Sin duda, este libro nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la educación, ya que nos hace crecer como personas y nos abre un camino de oportunidades, pero también hace hincapié en el valor de la cultura y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, para avanzar y progresar como sociedad y tener buena calidad de vida. Sobre todo esto, hay una frase que no podemos olvidar, que dice: el secreto de la libertad está en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlo lo ignorante. Por todo esto, hoy es tan importante seguir en la defensa de los servicios públicos de calidad, en la reivindicación de nuestros derechos como personas y el acceso a la educación para todas y todos. Desde el Ayuntamiento y de la Consejería de Cultura vamos a seguir apoyando y promoviendo trabajos como este, que nos hablen sobre nuestra historia y nos den a conocer a Alozaina a lo largo de los años. A continuación os dejo con Antonio Pérez, alcalde de Alozaina. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues me gustaría dar la bienvenida y saludar al autor del libro, a Miguel Alba. Y como no, también esta tarde contamos con familiares directos de Rosario. Contamos aquí en primera fila, están dos bisnietos suyos, Ángel y Santiago, a los cuales pues le doy la bienvenida al pueblo, que es también su pueblo. Bueno, es para mí una gran satisfacción estar hoy aquí con todos ustedes, en la presentación de un libro que sin duda va a dejar una huella profunda en la memoria de nuestro pueblo. Los caminos del hambre, el caso de Alozaina, La Arbolá, escrito por nuestro estimado Miguel Alba Trujillo. Este libro no es solo un relato histórico, es una puerta abierta al pasado de Alozaina y de toda su comarca. Un pasado que a veces olvidamos, pero que es esencial recordar. Miguel Alba, con su exhaustivo trabajo de investigación, nos lleva de la mano por los caminos difíciles que recorrieron nuestros antepasados, campesinos malagueños que entre finales del siglo XIX y principios del XX vivieron la crudeza de la pobreza y también la desesperación. A través de las páginas de este libro nos sumergimos en una época en la que Alozaina, como tantas otras localidades de nuestra tierra, fue asediada por la miseria. Es un relato que nos muestra las difíciles
decisiones que debieron tomar aquellos hombres y mujeres para sobrevivir, y las tragedias que se desencadenaron en un contexto marcado por el hambre, la lucha de clases, el caciquismo y la injusticia. La obra es en su profundidad y en su detalle, también la misma obra nos invita a reflexionar sobre las raíces de nuestra historia y sobre la importancia de no olvidar las luchas de quienes nos precedieron. Quiero destacar la dedicación de Miguel, no solo como escritor, sino como cronista, investigador y guardián de nuestra memoria colectiva. Su labor ha sido fundamental para preservar y difundir la historia de nuestra tierra. Es un hombre que desde su rincón de la Victoria ha sabido mirar hacia Lozaina con un amor y un respeto que se refleja en cada palabra de este libro. Su reciente nombramiento como cronista oficial de la Villa del Rincón es un merecido reconocimiento a su trayectoria y nos honra que haya decidido volcar su talento y esfuerzo en narrar una parte tan significativa de la historia de nuestro pueblo. Desde el Ayuntamiento de Lozaina hemos apostado siempre por la cultura como pilar fundamental para el desarrollo de nuestro municipio. Creemos que la cultura es el alma de un pueblo, el lazo que une a las generaciones y que nos da identidad. Por eso no dudamos en apoyar la edición de este libro, conscientes de su valor para todos los que sentimos a Lozaina en el corazón. Este proyecto es el fruto de un arduo trabajo y nos llena de satisfacción ver cómo hoy esa semilla ha florecido en una obra que perdurará en el tiempo. Quiero agradecer a Miguel por su inquebrantable compromiso con la historia, por su capacidad para darle voz a los que no la tuvieron y por su dedicación a la verdad. Tu trabajo, Miguel, es un regalo para Lozaina. Invito a todos a leer Los caminos del hambre, a adentrarse en sus páginas con la mente abierta. Este libro es más que una crónica del pasado, es un espejo en el que todos podemos ver reflejadas las historias de nuestra familia, nuestros ancestros y las raíces profundas de nuestra identidad. Gracias a todos por estar también aquí, por compartir también este momento tan especial y por seguir apoyando también la cultura y la historia de Lozaina. Muchas gracias a todos. Os dejo ahora con Mateo Bellido, que es quien ha hecho el prólogo del libro. ¿O Paco va a hablar primero? O Paco, perdón. Buenas tardes. Es lo mismo. Yo voy a hablar muy poquito, buenas tardes a todo esto, porque el protagonista de este libro es Miguel y su trabajo está ahí. Cuando volvéis a leerlo, porque hay que leerlo 2 veces, como yo lo he leído, pues entonces estaréis viendo lo que es el libro en sí. Nos narra lo que es el caciquismo de Lozaina entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ese caciquismo no muere con el juicio de 1911, el caciquismo continúa. Continúa hasta la muerte de Antonio Trujillo Portales en el año 36, el 18 de agosto. Pero el caciquismo, yo creo que las raíces del caciquismo ese siguen viviendo hasta la posguerra luego. Este libro yo creo que este es el principio de otro libro, porque la historia no está concluida y yo creo que los hechos que se ha pasado se deben de contar y cada uno que piense lo que quiera pensar y el respeto hay que tenerlo sobre las personas, por supuesto.
pero el libro este es el inicio, es el miedo que había siempre en la Ozaina de hablar de estos temas. Pero el libro tiene ya hechos que han ocurrido 120 años. Luego vamos a tener la mente abierta, vamos a leerlo tranquilo y luego lo vamos a releer y ya está. Bueno, buenas tardes y Miguel, protagonista de esta. Buenas tardes a todos y a todas. Tengo que estar con la mascarilla por protección, no es que tenga el COVID. Pero voy a intentar hacer breve y no estar mucho tiempo aquí. Bueno, ¿cuál es mi relación con Miguel y con este libro? Pues muy sencillo. Resulta que yo hace años que tengo un blog, sabéis, en internet, los blogs, y mi padre, Frasquito Mateo, no sé si os acordáis de él, que ya hace un año que falleció, era una enciclopedia, sencillamente. Entonces yo mucho tiempo dedicaba a hablar con él y él me contaba cosas del pueblo, muchas cosas, y me llamó mucho la atención este hecho que él me narró y yo transcribí en mi blog, en un artículo que se hacen en los blogs, se hacía como una especie de artículo, ¿no? Yo con lo que me contó mi padre, porque yo, claro, no había vivido eso, ni había oído hablar en el pueblo del tema de Rosario y tal. Sí había oído hablar del canónigo, que es el siguiente personaje que está dentro de la historia. Pero la verdad es que el silencio y esa oscuridad sobre estos temas, pues eso ha planeado sobre nuestro pueblo de siempre, ¿no? Sobre todo por estos hechos. Y son hechos importantes, porque mirad, yo recuerdo tener en mi mano un artículo del Ideal de Granada de hace bastante tiempo. Alguien me lo entregó o me lo mandó, yo no me acuerdo ahora mismo de dónde venía, y se hablaba concretamente del canónigo, y se hablaba de su, digamos, poderío, de su caciquismo, de su capacidad, cómo era el dueño del pueblo, etcétera. Entonces, esto se ve muy bien reflejado en el libro de Miguel. Y el otro personaje que yo quiero destacar de aquí de este libro es la de Rosario Larbolá. Es decir, es, digamos, el núcleo de donde parte todo el conflicto. Porque esa mujer, que era una persona de armas tomar, como su propio bisnieto reconoce, estaba de alguna manera, digamos, apoyando a un sector político del pueblo, que era el sector más izquierdista, que cuando se tomó posesión del ayuntamiento por parte de la izquierda, después de muchos años de poderío de la derecha, de los conservadores, pues se formó un follón en el pueblo de cuidado. Esto está muy bien reflejado en el libro y yo os animo a que lo leáis y como decía Paco, yo llevo leyéndolo ya unas pila meses, porque Miguel he tenido la suerte de conocer el trabajo de investigación que él iba haciendo, que él me iba mandando digamos, los borradores, y ya hasta última hora Miguel le ha dado 7000 vueltas al libro para perfilarlo y para hacerlo lo más ameno y lo más interesante. Yo solamente puedo deciros eso, que estoy agradecido porque me haya invitado a escribir el prólogo. En el prólogo intento dar una visión general del libro para que entréis a él con cierta idea, pero el libro es una maravilla de interés, digamos, histórico, porque el trabajo que ha hecho Miguel es muy importante y yo creo que esto va a tener un antes y un después. Como decía Paco, merecemos más libros que nos conozcan nuestra época más, digamos, actual, más moderna, porque se conoce poquito publicado, porque por suerte aquí en nuestro pueblo tenemos bastantes publicaciones históricas que el ayuntamiento hace tiempo que está promoviendo, de épocas primitivas, épocas de la Edad Media, de las épocas más modernas, pero actual, referido al siglo XX, no hay nada más que algún libro, digamos, más bien de costumbre y eso, pero no histórico. Así que yo ahora solamente os puedo decir que este libro es muy interesante y que tomemos como sentido de la historia las víctimas
que fueron todos los ciudadanos, la gente del pueblo que sufrieron digamos, la injusticia del caciquismo y del poderío, del poder que los manipuló y los llevó por donde quería para defender sus intereses. Yo creo que el interés de este libro está en eso, en la reflexión que nos merecemos y que Arlozaina de alguna manera necesita. Así que muchas gracias, os dejo con Miguel Alba Trujillo, el escritor de este libro, que espero que os guste. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, no me conocéis casi todos, o casi nadie, ¿no? Porque no soy del pueblo, pero a raíz de que lo he escrito esto, la verdad que me he hecho bastante pechero, ¿no? Porque, bueno, la cuestión es la siguiente. Yo cuando empiezo a escribir, este es mi 9º ensayo, y posiblemente sea, como bien ha dicho Mateo, o sea, a este le he dado una infinidad de vueltas. ¿Por qué le he dado infinidad de vueltas? Porque a mí me gusta siempre que escribo algo, y en este caso son cosas delicadas en el aspecto histórico, que hace falta, bueno, pues hacerle una bibliografía importante y todo detallado y documentado, ¿no? Porque aquí nada de lo que se escribe es inventado, todo está documentado, ¿eh? Entonces eso es lo principal. Bueno, y entonces una cosa que yo siempre he tenido, eso es una cosa que yo la tengo como un mantra, es que una cosa es la historia y otra cosa es la política. Normalmente se usan las dos cosas mezcladas y esto es un follón. Cada uno usa las cosas como le interesa. En este caso, cuando yo veo lo de aquí, lo del suceso del Arbolá, el caso de Arlozaina, veo que esto después de yo preguntar y de ver, esto hace 122 años que pasó, pero el tiempo ha deformado y también quien cuenta las historias. Porque hay gente que la cuenta según cómo le va o cómo le interesa. Eso se va deformando. ¿Qué pasa? Que al final la historia está totalmente cambiada o muy cambiada y no se sabe exactamente lo que ocurrió. En este caso, pues me diréis, bueno, yo que vengo del Rincón, he trabajado mucho el tema de la Sarquía, guerra civil en la Sarquía, y ¿por qué me vengo a Arlozaina, ¿no? ¿Por qué escribo de Arlozaina? Pues cuando yo normalmente estoy trabajando en algún libro, cuando tú estás investigando, en esa investigación te salen montones de cosas, no solamente lo que estás estudiando, te salen cosas de aquí, se te abren 100 puertas. Si tú te dedicas a estas 100 puertas, nunca llegarás a lo que tú estás trabajando, ¿no? Entonces lo que yo hago, voy apuntando, cuando estoy trabajando, concretamente la Arlozaina, estaba trabajando en mi último libro, digo, oye, un juicio de 9 años, cacique. Esto tiene buena pinta para escribir, pero bueno, lo apunté y lo dejé. Cuando ya terminé mi último libro, recupero un poco, mi mujer me mira y me dice, no vaya a empezar otra vez, ¿no? Porque bueno, es una dedicación, la verdad que le tengo que agradecer la paciencia que tiene conmigo, ¿no? Entonces resulta de que, bueno, esto va cogiendo cuerpo y yo llamo a Antonio. Y lo llamo por teléfono y le digo, mira Antonio, aquí tengo una historia que creo que es bastante interesante. Y él me dice, ¿tú eres capaz de escribir esto? Yo le digo, yo sí. Yo he escrito los sucesos de Canillas de Aceitunas, los sucesos de Benagalbón, había curas, guardias civiles, cosas muy complicadas, pero que bueno, que gracias a eso hay familias que se han arreglado. Hay libros míos que la han leído y familias que se tenían un poco tal, después de esto, han dicho, oye, se ha abierto una puerta de aire fresco y esto se ve de otra manera. Hay una familia que me dijo, hemos estado 100 años señalados como asesinos y gracias a tu libro se han abierto las puertas y ya nos saludan de otra manera hasta las familias esas que decían, ¿no? O sea, es una alegría para mí, porque son libros que no solamente se leen, sino que tienen unas consecuencias luego. Como lo de Hawái ahora, no os podéis imaginar con el tema mío este que he hecho de Hawái, la cantidad de gente que se está conociendo con familias que hace 5 años, 5 generaciones se fueron a trabajar a la caña de azúcar de Hawái, ¿no? Este año que viene vamos a hacer un congreso en Estados Unidos con todos los familiares. O sea, que quiero decir que todas estas historias tienen sus consecuencias, ¿no? Y eso es lo que a mí me alegra. Lo de Arlozaina, ¿por qué Arlozaina, como estaba diciendo? Bueno, pues una vez que veo todo esto, veo que hay un juicio de 9 años, que fue de lo más largo en toda España. Empecé por ahí, un juicio de 9 años, 20 y tantas personas, 6 señores que estuvieron los 9 años presos,
porque tenían que tener preso a alguien. ¿Qué pasa? Que ahí había una mezcla de caciquismo que hemos hablado, pero una cosa que me llamó mucho la atención era que el sacerdote del pueblo era el cacique más grande que había en el pueblo. Claro, a mí eso me llamó la atención. O sea, porque no solamente era el líder espiritual, era también el líder político del pueblo, ¿no? Entonces eso me llamó muchísimo la atención. Y a partir de ahí pues empecé a trabajar y vi que, bueno, que las barbaridades que había antiguamente. Y os digo una cosa, es interesantísimo que sepamos cosas de estas, para luego hablar, porque yo muchas veces escucho hablar gente que por desgracia no tienen idea y tienen cargos importantes, y digo, este señor tiene que verse documentado por lo menos antes de hablar, ¿no? Y en el caso de la arbolá, que aquí tengo a mi amigo Ángel, que me costó trabajo encontrarlo, porque vine al pueblo, me habían dicho que había estado por aquí, un señor que era familia, que se había ido, y yo digo, pero si yo no encuentro a la persona que en este caso me puede dar, bueno, pues bastante información sobre una de las cosas, pues voy a ir. Entonces yo, gracias, bueno, que conozco mucha gente, me se llama por teléfono, una a otra, hasta que al final encontré a Ángel y hablamos, ¿no? Hablamos un rato, nos reunimos allí en la universidad, estuvimos allí echando un rato de charla, un rato grande. Y bueno, y me di cuenta de que, bueno, de que Ángel es una persona que después de todo lo que ha pasado a la familia, es una persona sin rencor, es una persona que sabe, y más, no sé si en el libro lo habéis visto, que al principio, me lo dejáis un momentito, por favor, gracias. Porque esto es muy importante tanto para vosotros como para mí, ¿no? Entonces aquí, al principio, mira, pone aquí lo siguiente. Este libro lo escribe Ángel, ¿eh? Este libro no pretende generar controversia, ni a nivel institucional ni personal. Su objetivo es trasladar a la opinión pública una parte de los acontecimientos históricos que han marcado la larga trayectoria de Lozaina como pueblo. O sea, esto no se trata de enjuiciar a nadie, se trata de hacer historia de este pueblo. Y de una historia que estaba metido en un boquete que podía oler. Un boquete es como una herida que no se cura en condiciones, como todo, como la guerra civil y tal. Todo lo que no se cura en condiciones, luego o se abre de mala manera o si no, eso se pudre, ¿no? Y yo creo que una vez que este libro ya ha salido, yo creo que aquí el aire fresco va a llenar el pueblo, ¿no? Sobre todo, hay muchos detalles también de personas que veréis que algunos de vosotros, vuestro bisabuelo o algo, pues era el aceitero, el que tenía la zapatería, muchos detalles que creo que, no sé si alguna vez después de leer el libro nos podíamos reunir otra vez, ¿no? Porque podríamos sacar muchísimas cosas más. No me quiero entreteneros ni entreteneros mucho porque hay más cosillas hoy. Una cosa que sí, que lo hemos comentado, si queréis preguntar alguna cosa, que lo que a mí me gusta es poder hablar, no solamente yo, contar una historia, sino que si vosotros tenéis alguna cosilla, me levantáis la mano lo que queráis y podemos comentar cualquier cosa, ¿vale? Así que, pues nada, muchísimas gracias por todo y espero que os guste el libro. Gracias. Me dice Antonio que, Ángel, que si queréis decir algo... Bueno, Ángel es el... Bueno, yo soy bisnieto el bisnieto de... Rosarito de la Arbola. Pues venga. Un segundo nada más. El micrófono. Yo mi eterno agradecimiento tanto al escritor Miguel como al alcalde de Málaga, de Lozaina. Al alcalde de Lozaina porque es el hombre que hoy ha hecho justicia de cara a Rosarito de la Arbola. Es muy importante que este ayuntamiento recoja la memoria de esta mujer, porque fue un hecho muy duro. Y mi eterno agradecimiento. La familia Rueda en Málaga somos muchos, ya muy mayores. Y siempre hemos participado de algunas fiestas que otras en la Lozaina, siempre hemos tenido vínculos, ¿entiendes? Pero había un cariño muy expreso a través de la historia a Rosarito de la Arbola. Yo soy bisnieto y yo tengo mis hijos que hablan de Rosarito de la Arbola, porque fue un hecho muy duro. Y ya lo dejo y mi eterno agradecimiento al Ayuntamiento de Lozaina porque hoy han hecho justicia. Si alguien quiere preguntar alguna cosilla del libro o de alguna cosilla de que tenga curiosidad. ¿Cómo es? Es decir, ¿cómo te planteas el libro? ¿De dónde tiras? ¿Sabes la historia? A ver. No sabemos así en plan emborronada, dependiendo de quién la cuente, como... Vamos a ver.
nosotros, la persona que es investigadora o investigador, lo primero que hace una vez que coteja la primera información, que es la de los periódicos, yo lo que me voy son las bibliotecas, archivos y lógicamente con internet también, ¿no? O sea, hay archivos, ya veréis que en el libro aparece hasta el archivo del Congreso de los Estados Unidos, que aparece historias de los Zainas. O sea, vamos a ver, esto es un mundo muy grande. De todas maneras pasa una cosa, yo siempre que hago un libro, lo bueno que tiene el hacer un libro es que a partir de ese libro hay más cosas que salen luego. O sea, no se trata de que yo haga un vademecum que es lo mejor del mundo, se trata de primera piedra de una historia que puede seguir y se puede hacer muchas más cosas. ¿Comprende? Entonces, yo lo que hago es eso, yo voy, en este caso, también intento buscar a lo más cercano a la historia, que era Ángel. Entonces Ángel tenía el expediente que yo ya por otro lado tenía, pero él me dio Ángel, lo que tú me diste, la sentencia de tal, pues era muy importante, ¿no? Entonces todo eso voy uniendo con testimonios orales, si lo hay, que ya normalmente después de 122 años es muy complicado porque es lo que hemos hablado, muchas veces está distorsionado. Pero por ejemplo, mi amigo Paco también es un tío fenómeno. A mí cuando Paco me dijo que había leído el libro 2 veces me encantó. Me encantó, porque eso quiere decir que el libro le había gustado. Aparte, como él sabe mucho de historia de este pueblo, bueno, pues se estaba viendo de que la cosa iba bien, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. O sea, yo empiezo a investigar testimonios orales, bibliotecas, archivos, si hace falta salir de Málaga. Yo, por ejemplo, en algún libro mío, mi mujer con niños pequeños que teníamos en Madrid, yo en la Biblioteca Nacional, o en Lisboa, en la Biblioteca Nacional de Lisboa, ella la pobre a 45 grados con 3 niños y yo en la biblioteca todo el día entero, ¿no? O sea, esto te tiene que gustar. Y tienes que tener una señora, una mujer o algo que también sepa esto, ¿no? Porque pasa una cosa, yo en el despacho de la casa, yo una vez tuve que decir, bueno, yo voy a estar aquí 4 o 5 horas, más no puedo estar, porque mi mujer está arriba con los niños, ¿no? Porque es que te enganchas, estás viendo que estas cosas, que normalmente todas estas cosas no suele haber nada, que es lo que a mí me atrae. O sea, a mí lo que todo el mundo cuenta no me llama la atención. Pero ¿qué pasa? Que lo que yo cuento hay muy poca bibliografía. Entonces, pero eso es lo que me gusta. O sea, esa cosa de decir, oye, estoy abriendo un canal de investigación nuevo, que a partir de aquí se puede hacer otros caminos, ¿comprendes? Sí. ¿Qué Alfredo hubiese habido si esto no se hubiese producido, según tu opinión? ¿O qué Alfredo ha quedado después de este enfrentamiento de no dos bandos, pero Mira, el problema que tenemos en este país, como en todos los países del mundo, es que siempre hay unas personas supremacistas que quieren siempre estar por encima de los demás. Pero el problema es que quieren estar por encima de los demás, pero pisándolos. La zona de los Larios, de la zona de ahí de Vélez, Málaga, un señor me contaba un día en una charla que di, de que dice, Miguel, ¿tú sabes los Larios la cantidad de terrenos que tienen? Dice, ¿tú sabes de qué son? Dice, se los robó a todos los campesinos que había aquí, que le dejaba el dinero, sabiendo de que no le podían pagar y al poco tiempo se quedaban con todo. O sea, eso es una cosa que no se quiere saber o no se sabe. ¿Qué pasa? Que si yo digo eso, me miran como diciendo, digo yo, es lo que le interesa que no se le diga, ¿no? Entonces son detalles de la historia que están ocultas, porque no interesa. Pero hay que saberla, porque hay que saberla para hablarla. Y entonces ya te digo los Larios, por ejemplo, que se me ha ocurrido, ¿no? O sea, que muchas de las tierras que tienen, todas fueron robadas. ¿Qué pasa? Que esa agonía que tenemos nosotros de tener, y más que nadie, y encima, en una época que la cultura era escasísima, y el poder de la Iglesia una barbaridad, pero no lo digo yo porque yo sea ni verde, ni amarillo, ni azul, es que es lo que había. O sea, aquí no estamos hablando de política, yo siempre digo lo mismo. O sea, la cosa hay que ponerla en su sitio. Entonces, en este caso, en Alozaina, no se podía acusar a nadie que fuera una persona influyente. Y si era religioso, menos. Por eso son 9 años, porque no podían acusar. Porque si acusaban de verdad, tenían que entrar gente del pueblo, que eran los pudientes del pueblo, y no se podía hacer eso. ¿Por qué? Porque estaba todo, ya veréis en el libro que se intenta mascarar la historia con otra historia, para que no se entre por el sitio que tenía que hacer, ¿no? Entonces, por ahí, ya te digo, y si no hubiera pasado eso, es que España entera estaba llena así. O sea, aquí había un poder que era el militar, el religioso, y toda la gente que eran los marqueses, los condes,
que eso iban por el mundo. Siempre hemos hablado aquí de los señoritos, ¿no? Los señoritos que venían de Madrid, los señoritos con sus queridas, con no sé cuántos. O sea, y nosotros éramos, bueno, pues, nada más que agachar la cabeza porque la criatura, mira, yo no me quiero enrollar porque yo me enrollo, ¿eh? Nosotros, cuando yo hice lo de los sucesos de Benagalbón, en la fábrica de cemento de Goliat que hay allí en La Cala, ¿tú sabes lo primero lo que hizo el sindicato de la CNT? Lo primero que pidió fue un colegio dentro de la fábrica, porque ellos sabían, que eso está escrito, de que por su incultura lo estaban machacando y que querían que sus hijos supieran para que no lo engañaran. O sea, fijaron que estamos hablando de la CNT, que aquí eran anarquistas, ¿no? Bueno, pues en este caso querían un colegio, porque sabían que sin saber, que es lo que hemos tenido en este país, que ha sido mucho miedo, bueno, pues no se sabía. ¿Por qué? Porque no interesaba que la gente supiera, porque tú puedes discernir si conoces. Yo te cuento aquí una batalla y si tú no sabes de nada y yo te pego 4 gritos, y más si estás en un altar, tú te quedas asustado. ¿Por qué? Porque no puedes decir, oye, un momentito, lo que tú me estás contando, eso no va a ningún lado. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, estamos hablando de hace un siglo y pico. Las criaturas no sabían nada. Bueno, cuando lo de Hawái, la gente no había visto el mar, y gente de aquí no había visto el mar en su vida, cuando se van a la emigración. Además, los alcaldes de aquí y de todos lados, a toda la gente le decía, oye, o me votas o te vas para emigrar. O me votas o te vas para emigrar. A emigrar o te hago la vida imposible con los consumos, con los impuestos. Que eso es una cosa que hacían aquí y en todos los pueblos, que todo el que no era del partido o era de tal, le metía unos consumos de muerte y las criaturas no podían. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Miguel, yo quiero que tú la aclares. Cuando lean el libro va a tener un problema, va a haber una contradicción con el Felipe. Ah, bueno. Tenemos a Felipe Trujillo, que al parecer, según declaración en el juicio, el secretario dice que era hermano de Antonio Trujillo y de Francisco Trujillo. Pero a mí no me consta de que tú tengas un hermano que se llama Felipe, ¿no, Miguel? Lo vamos a explicar. No nos consta. Lo vamos a explicar. Vamos a ver. Resulta que en el libro hay un detalle que ya lo veréis, que está explicado abajo. El bar de Parpalla es donde se reunía la gente que, digamos, estaban en contra del alcalde y eran, bueno, pues similar, o eran amigos o conocidos del canónigo, ¿no? Entonces resulta que ahí aparece, ya veréis en la lista de 1903, de la estadística que viene en 1903, el bar Parpalla, Felipe Trujillo. Felipe Trujillo. Este señor dice eso, pero la familia me dicen que la familia cercana al canónigo me dice que Felipe no había ninguno en la familia, que conocían que eran Juan y Francisco, ¿no? Y Frasquito. Y una hermana. Bueno, pero yo viviendo de Rosario, ¿no? Bueno, pues entonces resulta de que al final parece ser, yo lo explico abajo, que yo lo que he hecho ha sido lo que ponen los documentos para no perderme, para no engañar, pero pongo abajo diciendo que posiblemente ese señor Trujillo que me ha dicho Paco, que es posible que es Felipe Trujillo Gardel, otro señor que aparece ahí. Entonces puede que sea ese el dueño del bar, pero como dice lo del dueño del bar, es que claro, desde el 1902 a 1911 hay unos pocos de años, y parece ser que en esa época ya los Trujillos se quedaron con el bar. Entonces, esa es la confusión, era decir, oye, pero si es que pone Trujillo, pero es que claro, es que son 7 o 8 años más tarde. Hombre, entonces, eso está explicado abajo, pero es por si alguno al leerlo dice, oye, lo de Felipe me extraña, ¿no? Entonces, eso está explicado, ¿eh? Bueno, lo que te dije anteriormente, de que lo que me llamó la atención, que normalmente el escalafón caciquil es el alcalde, están los señores pudientes del pueblo, que están puestos, o el alcalde está puesto por un senador, o sea, ahí hay una camarilla, que aquí aparece, que era el primo, el cuñado, ahí estaban todos metidos. Eso es una cosa que me llama la atención, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es lo que comenté antes, que es
que el mismo canónigo, el mismo señor que era el religioso, el líder religioso, ¿verdad? Ese señor encima tenía el poder de cambiar a los alcaldes y de cambiar al que no le interesaba. Entonces, eso es lo que me llama a mí la atención. Oye, bueno, el cacique en un pueblo era el señor, el señorito, lo que tú quieras, tal, pero que fuera el cura el que lo hacía todo y con esa potencia, que aquí no se trata de señalar a nadie, se trataba de escribir la historia, lo vuelvo a repetir. O sea, siempre en la historia hay protagonistas, ¿no? En este caso, este señor, que fue por eso me llamó la atención, ¿no? Porque ese poder tan grande que tenía este señor aquí, ya leeréis el libro, todo documentado, de todo lo que se hace, todo lo que se escribe, las cartas que mandan los señores que están en la cárcel, explicando las historias, cada uno la cuenta a su manera, pero yo siempre pongo de todo, o sea, para que se vea un poco. Yo trato de crear opinión, creo de que se conozca y que se sepa la historia, y tú luego haces tu opinión. O sea, yo no te voy a decir que este fue bueno, malo o regular, sencillamente, estos son las historias y a partir de aquí está claro, pero yo quiero que tú lo digas, que esté claro, no que te lo diga yo. Bueno, ¿alguien más se atreve? Venga que estoy caliente. Ahora estoy caliente. Bueno, es lo que digo, si cuando leáis el libro casi nos tenemos que reunir otra vez, porque bueno, para que me contarais un montón de cosillas de lo que veáis, pero lo que más me ilusiona es que vaya a conocer muchas cosillas de vuestros abuelos o bisabuelos que a lo mejor no sepáis, ¿no? Es decir, oye, mira, pues si fue concejal, o fue no sé cuánto, o lo que dije antes, el listado que hay es muy interesante, de todas las profesiones del pueblo, desde 1903. O sea, vienen todos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí alguno se va a quedar un poco y dice, Dios, pues si o va a preguntar a la familia, oye, que aquí viene un fulanito, que este no será mi bisabuelo. Entonces, bueno, pues entonces por ahí ya tenemos algo más, ¿no? Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, sí. Ah, sí, de esta señora, sí, además viene en el libro. Viene en el libro la familia y viene la defunción. El marido era presidente de la sociedad de izquierda, el padre del canal. Sí, bueno, vamos a ver, ya veréis en el libro, que como no se trata, yo lo que quiero es que se vea, que se tenga una perspectiva de todo. El padre del canónigo fue el presidente de los republicanos de este pueblo en el 1862. Entonces, quiero decir, exactamente lo que te quiero, y bueno, y el tío y el hermano del segundo, el vicepresidente. Exactamente. Entonces, lo que te quiero decir con eso, que hay una perspectiva de que los pueblos, más que política, era un poco el interés de que en ese momento se podía. Oye, yo aquí estoy de jefe, pues soy republicano, mañana no, pues soy de lo otro. ¿Comprende? Entonces, bueno, esa es un poco la historia. Ya te digo, al principio viene muy detallado toda la historia de este señor, de Antonio, pero porque yo he querido dejar claro, hasta porque yo he leído que si estaba aquí en el pueblo, que si no estaba, este señor estuvo en Tenerife, y allí fue donde armaron canónigo, ¿no? Entonces yo la vida de él, la del hermano, o sea, yo he querido que se sepa todo, no es que si este era mejor o peor, sino que se sepa todo lo que yo he encontrado sobre la historia de este pueblo, ¿no? Y entonces en este caso, pues sí, esta señora, además el padre también lo tengo, está todo, además donde vivía, ya veréis que hasta unas elecciones cambió el sitio de donde se tenía que votar y lo metió en la iglesia, ¿no? Ya, porque allí controlaba más, ¿no? O sea, cosas que tú dices, oye, ¿esto cómo puede ser, no? O esto cómo puede ser, pero se podía hacer en aquellos tiempos. O sea, que no es una cosa que se extrañaba. Por eso digo yo que ese poder fue el que a mí me llamó la atención, ese poder de cambiar y tal, pero vamos, que como le digo, con todo el cariño del mundo, mi trabajo no va enfocado a nadie, sino sencillamente a la historia. Muchas gracias. Yo, sencillamente, que soy nieto de una sobrina. Bueno, perfecto, me encanta, me encanta. Pues, si queréis algo más, si no, bueno, leéis el libro y aquí está... Me podéis decir, oye, Miguel, a ver lo que me decís, Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir y espero veros en Alozaina más veces. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, a Ana,
que ha venido, estamos con Ana, que ha venido desde Málaga para ver la presentación de este libro. Ana, ¿qué te parece este libro? La historia que cuenta, ¿te parece que es importante que se dé a conocer? Pues sí, porque ha habido muchos errores y en este país siempre han mandado, quien sabéis, ¿no? Los caciques, los terratenientes. Me ha gustado mucho la opinión del escritor, que dice que el que manda es el que desbarata y hace lo que le da la gana, hasta poner los votos en una iglesia. ¿Entiendes? Y Ana, ¿tú conocías antes la historia de este libro? No. Entonces, Yo he llegado y lo he comprado. Claro, a raíz de aquí ya has conocido un poco la historia de Alozaina. Sí. Y como vive mi prima, que se llama Dolores, se ha casado con un tal señor Cieza, y tengo primas también, que son hijas de ella, pero que no se puede decir quién era el malo y quién era el bueno, porque como la vida ha sido como ha sido, lo importante es que no se repita la historia, saber para no repetir. Y Ana, ¿usted cuánto va a tardar en devorar este libro? Pues yo estoy en un club de lectura en Málaga, el día 9 de septiembre creo, tengo que ir y entonces diré, vamos a leer este libro y a ver si lo ponen en el PU y en el PA y todas esas cosas. Pues muchas gracias, Ana, y esperemos que disfrute de este libro. Muchas gracias a vosotros. Isabel Rueda, vecina de Alozaina, ¿usted conocía la historia de este libro antes de que se publicase? Sí, pues lo conocía porque mi abuelo estuvo implicado, que era Alejo Rueda Guerrero, y mi abuelo murió en la cárcel. ¿Y cómo fue? Siempre lo he escuchado. Claro, ¿y cómo fue para vosotros, como familiares de uno de los implicados, esta historia? Yo me enteré ya más mayor, yo ya me enteré más mayor. Bueno, pues me afectó bastante y hoy para venirme aquí me he tomado una tila. Porque mi bisabuelo se murió en la cárcel y no salió de la cárcel. Entonces imagino que para usted que alguien haya intentado reconstruir esta historia y revivir lo que sucedió y contar un poco la verdad que no se vio, es muy importante, ¿no? Y mi abuela, mi bisabuela, él se murió en la cárcel y los 3 o 4 meses se murió ella y se quedaron 4 niños solos. Entonces no había nada. Los niños eran chiquitos, ¿verdad? Un libro que cuenta una historia muy traumatizante para algunos. Mi abuelo, que era José Rueda Cotilla, se quedó chiquito, que era el mayor. Y usted, como una casi protagonista, ¿no?, de la historia que ha vivido esto en su familia, ¿qué es lo que piensa sobre esta situación? Pues una situación en aquel momento muy mala. El caciquismo, ¿me entiende? La pobreza, no había nada. No había cultura, cualquiera movía a cualquier persona, ¿entiendes? Entonces mi abuelo, siempre me he acordado de él y me acuerdo. Pues Isabel. Era bisabuelo. Pues Isabel, muchas gracias por la entrevista y esperemos que esto le sirva para reconstruir un poco la historia. Hombre, claro que me sirve. Y para que se repita la historia también. Gracias. Importante. Mateo Bellido, usted ha sido fundamental, ¿no?, para reconstruir un poco este prólogo y revivir también un poco como la historia de este libro que cuenta. ¿Cómo ha sido para usted volver a participar en algo para revivir esta historia? Bueno, mi participación en este libro tiene que ver un poco con la ayuda que le he prestado al autor, porque mi padre, que ya falleció hace ya unos años, conocía muchísimo, era una enciclopedia viviente del pueblo, pero claro, él no tenía medios de comunicarse. Entonces a mí me contaba las historias y yo tengo un blog, Mateo Bellido blogspot.com, que ya los blogs no se utilizan mucho, y Miguel, investigando, pues encontró mi blog y encontró la referencia a un artículo que yo hice sobre Rosario Larborá, que es la protagonista de este libro. Y a raíz de ahí empezamos a estar en contacto y él empezó a crear su libro. Es decir, que mi referencia es porque yo empecé a contar desde aquí del pueblo, a contar la historia de estos hechos que ocurrieron,
Yo lo hice en un artículo que no tenía la profundidad de investigación que tiene el libro, pero a partir de ahí esa es mi participación. Entonces Miguel, en agradecimiento a mi colaboración, pues me pidió que escribiera el prólogo. Y lo que he intentado en el prólogo es contar un poquito de qué va el libro, de qué cuenta el libro. Y usted, Mateo, como también residente de aquí del municipio, ¿cómo le pilla esta historia para usted? Pues mira, he sido maestro, ahora estoy ya jubilado, he sido maestro y director aquí del colegio mucho tiempo, y el interés por la cultura y por la historia y por conocer todo lo de mi pueblo, eso me ha motivado siempre. Entonces yo realmente no tengo una relación directa con familiares ni nada, porque mi familia, me imagino que estaría viviendo, mi antepasado viviría en el pueblo pasando las penalidades, porque mi familia han sido todos pastores y han vivido en el pueblo por su trabajo, han sido jornaleros y trabajadores que no han sido personas influyentes. Yo vengo de una familia humilde y no tengo relación ninguna. La verdad es que como interesado por mi pueblo he sido concejal mucho tiempo, en la oposición mucho tiempo también. He estado, digamos, en primera plana en el pueblo, sobre todo en los años, desde el 83 en adelante, he sido concejal muchos años, en el gobierno y en la oposición. Es decir, que mi pueblo me duele y me gusta pues que se conozca toda su historia, y por eso también mi interés en participar. Y usted, como nos ha contado, ¿no?, que ha estado muy implicado en el pueblo, para usted supongo que es muy importante, ¿no?, que se dé a conocer esta historia. Sí, porque lo que hace esta investigación y este libro ha sido a poner luz a un periodo muy, vamos a decir, muy oculto, muy oscuro. Yo diría que un periodo gris, oscuro, casi negro, en donde no se conocía, prácticamente la población no hablaba del tema. Los familiares han sufrido en sus carnes, los que han sufrido, y la historia todavía falta muchísimo por abrir, porque esto es un periodo importante de la historia, pero hay mucho más. Y en esa época hubo muchas cosas ocultas, hubo asesinatos, robos. Era una época muy dura, los finales del siglo XVIII y el XIX y el XX. No sabemos lo que tenemos hoy en día o cómo vivimos hoy, porque nuestros antepasados han sufrido muchísimo. Yo no sé cómo tenían espíritu para vivir. Pues nada, muchas gracias, Mateo, y esperemos que este libro pues sirva para dar toques de luz sobre lo que ocurrió realmente. Esa es la idea. La situación merecería otro libro o más libros o más luz sobre nuestra historia, porque así aprenderíamos quizás algo más y entenderíamos algo más de lo que actualmente vivimos, porque si no conocemos nuestro pasado, el presente a lo mejor no lo entendemos bien. Pues muchas gracias. No hay de qué. Ángel Rueda, usted fue uno de los que ha vivido esta historia de que cuenta el libro, ¿no?, desde muy cerca, con su familia. ¿Cómo ha sido para usted que se haya conseguido reconstruir la historia y contar un poquito más de la verdad, de lo que ocurrió? Bueno, para mí es un hecho histórico formidable y que haya venido de parte de un buen escritor que es Miguel Arba, que yo le he aportado todo lo que he podido, y al mismo tiempo para mí es un auténtico honor ver que ha sido una institución democrática como el Ayuntamiento de Lozaina la que ha restituido la memoria de esta mujer, de Rosarito Larboa, y estoy muy contento. Y para usted y su familia, ¿cómo fueron estos momentos? ¿Usted recuerda algo o algo que le hayan contado? Mi familia, yo soy descendiente de un hijo de Rosarito Larboa que se llamaba Francisco Rueda González. Mi familia siempre habló de este caso en Lozaina, y no había momento que pudiera venir algún primo mío, algún tío mío en Lozaina a comer, a pasar un rato aquí, que no dijera, pregunta por Rosarito Larboa. Lo que pasa es que vivíamos épocas de la dictadura y era imposible el poder sacar la verdad de esta mujer. Pero gracias a la época digital, pues yo descubrí la sentencia del Archivo Histórico Provincial de Málaga. Vaya, fue un descubrimiento porque me lo encontré muy casualmente y a partir de ahí empezamos a construir. Y luego el aporte que ha tenido Miguel Arba es extraordinario.
¿Usted cree que este libro tiene gran aporte a la historia y al Yo pasado? creo que este libro, en el marco que vivimos actualmente, la persecución que hay a las mujeres, puede jugar un gran papel. Es que estamos hablando de 21 personas varones que asesinaron a una mujer sola. Sí, es un asesinato atroz. Y eso en la sociedad actual tiene que tener un gran cauce. Y el que sepa de cine, de cultura, de literatura, tiene que encauzarlo. Pues muchas gracias, Antonio. A ti. Miguel Arjona, usted es uno de las partes, ¿no?, como involucrada en este libro también, su familia ha tenido que ver. Para usted, ¿este libro qué significa? Hombre, pues lógicamente se van a aclarar muchas cosas que estaban en el olvido y otras cosas que pertenecían a la voz popular, pero que no había fundamentos, como ahora mismo sí lo tiene, tras el trabajo de investigación que ha hecho Miguel Alba. Nos contaban que su familia pertenecía un poco más a la otra parte de la historia que se cuenta también. ¿Cómo de implicada estuvo su familia en la historia? Bueno, yo en realidad soy nieto de una sobrina de don Antonio Trujillo, que era la otra parte. Lógicamente, pues, es un antepasado que está a mucha distancia. Y usted, su familia como implicada en la historia, ¿usted qué opina sobre cómo sucedió todo? Pues yo, para decir la verdad, las cosas que sucedieron, pues formaba parte de lo que era la España en aquellos tiempos. Eran los tiempos de la Restauración. En casi todos los pueblos pues había mucho caciquismo, y a Lozaina pues no se quedó atrás. Fue también un pueblo donde hubo caciques que ponían y quitaban a los que ficticiamente mandaban, pero el cacique que estaba detrás era el que realmente ostentaba el poder. ¿Y usted piensa que esta situación ha cambiado a mejor? Pues sí, lógicamente ha cambiado, ya son otros tiempos, pues ya no existe la incultura y el analfabetismo de aquellos momentos, y entonces eso pues sirve para que no ocurran los hechos que ocurrieron y que se relatan en este libro. Pues sí, esperamos que ojalá estos hechos no ocurran otra vez, y muchas gracias, Miguel. Vale, muchas gracias a usted. Miguel Alba Trujillo, escritor malagueño y anteriormente no conocido como profesional del mundo del tenis. Usted lleva más de 20 años también investigando sobre la historia y más concretamente sobre la guerra civil de la Sarquía de la comarca. Para usted, este libro que ha escrito ahora, ¿de qué trata? Cuéntanos un poco de qué trata. Bueno, pues este libro trata de lo que había hace un siglo aproximadamente, más un siglo, no, 122 años, aquí en Lozaina. Y bueno, es la historia de las criaturas de este pueblo, de las penurias que pasaron. Y bueno, y otra cosa más, que aparte de esas penurias de la subsistencia, había un problema también con el tema del caciquismo, ¿no?, que en este pueblo estaba muy avanzado. ¿Y de dónde le nace a usted la motivación para escribir esta obra? Bueno, yo empecé con el tema de la guerra civil. Entonces, bueno, había familiares que en la guerra civil había habido problemas. Entonces, bueno, a mí me llamó mucho la atención, y a raíz de eso empecé a estudiar el tema de la guerra civil. Y a raíz de eso, bueno, pues empezaron a salirme más cosas de investigación, y vi que, bueno, que había muchas cosas que todavía estaban ahí sin abrir, por decirlo de alguna manera, y bueno, y son como este caso de Lozaina, ¿no?, que no era conocido o muy poco conocido, y a raíz de esto, bueno, pues ya se va a conocer más, ¿no? Y la elaboración de este libro, como nos has contado en la presentación, te ha llevado a sitios remotos como Hawái o California, ¿no? Que por lo que podemos intuir que este trabajo lleva mucho trabajo de documentación, de dedicación. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribirlo? Sí, este libro he tardado unos 2 años, porque primero lo primero que hago es recopilar información, a ver si realmente merece la pena. Y una vez que veo que merece la pena trabajar sobre él, bueno, pues ya me dedico a ir al archivo, a documentarme, internet, testimonios orales, si hay alguno, y a raíz de eso pues aparece el libro. También hemos podido leer un poco que este libro no solo se ha quedado en las páginas impresas, sino que ha trascendido y ha llegado más allá, incluso a las pantallas, ¿no? ¿Cómo te propusieron el llegar a las pantallas?
Bueno, pues no lo sé, vamos a ver ahora, parece ser que historias como esta, bueno, pues ahora que hay muchos temas como de Netflix y muchas películas, bueno, pues concretamente el caso de Alosaina da para mucho, ¿no? Y sería muy interesante poder hacer un documental o una serie, ¿no? También nos contaba que muchas familias te han dado las gracias por contar esta historia, porque antes eran juzgadas a lo mejor por culpables de esta historia, incluso asesinos. ¿Cómo es que los mismos vecinos vengan y te den a ti las gracias por esto? Hombre, una de las cosas que a mí o me interesa o me agrada de mi trabajo es que se abren unas puertas, digamos, a cosas muy desconocidas y hay señalamientos de personas que no hicieron cosas o no es como se cuenta, ¿no? Entonces, en este caso, pues también hay una historia ahí perdida, que ahora ha aflorado y realmente pues se va a conocer toda la historia de Alosaina de esa época, ¿no? Y ya para terminar, para usted, Miguel, ¿qué mensaje pretende dar con este libro? Bueno, pues sencillamente de que nos conozcamos cada vez más, que seamos más prudentes al hablar de cosas que la mayoría no conocemos, y a raíz de libros como este, pues bueno, pues se verá que hay muchas equivocaciones y muchas verdades y mentiras contadas antiguamente, ¿no? O anteriormente. Pues muchas gracias, Miguel, y esperemos que este libro tenga un gran éxito. Bueno, eso espero yo y sobre todo que la gente de Alosaina lo lea.